Módulo 1. Hecho, acto y sujetos de derecho. Unidad 1. El concepto de derecho. Sesión 2. Corrientes jurídicas. Texto de apoyo. Presentación. Los seres humanos desde hace siglos han tenido la inquietud de explicar los fenómenos o acontecimientos que suceden en su entorno natural o social. Es aquí donde la teoría juega un papel determinante, pues se trata de obtener nuevos conocimientos a través de una investigación metódica que permita dar explicación casual a los distintos fenómenos que lo rodean y con la pretensión de universalidad. El origen de la explicación parte de la observación de un fenómeno, la cual se le da una respuesta tentativa que se considera probable, hipótesis, que más tarde habrá de ser comprobada o rechazada. El primer paso, por lo tanto, es la observación de un singular que se reitera, a partir del que se extraen las características constantes y comunes. Estos son los primeros principios, la observación de las características comprobables mediante los sentidos de una realidad común a todos los seres humanos que permiten la formulación de enunciados universales. Tras la constatación de la ocurrencia de un fenómeno, se busca su explicación casual con base en silogismos para establecer causas y consecuencias. Es así que el método científico nos permite dar confiabilidad a la explicación de los diversos fenómenos, gracias a su demostración empírica y silogística. Ya en el campo específico de la teoría general del derecho, también extraemos características constantes y comunes para explicar, por ejemplo, qué es el derecho y qué es lo que éste hace, tras la observación de las normas jurídicas y sus efectos, lo cual es formulado en enunciados universales que después son nuevamente contrastados con la realidad. Por esa razón, analizamos las características constantes y comunes de aquello a lo que se llama derecho, y concluyendo que es una herramienta empleada para reducir las opciones del comportamiento humano sobre la base de premios y castigos. En esta sesión analizarás las principales corrientes jurídicas que explican la validez del derecho. Iusnaturalismo, pensamiento griego y romano. El iusnaturalismo parte del estudio de derecho teniendo de referencia las leyes de la naturaleza, entendidas como el orden perfecto, estableciendo el análisis a partir de la corrección entre las leyes humanas con estas leyes. Con mayor precisión, Mazzini señala lo siguiente: el iusnaturalismo no es lo mismo que el derecho natural, ni que la ley natural moral, ya que el conjunto de principios de razonabilidad práctica dirigidos a la ordenación de la vida y la comunidad humana. Existe en la teoría que lo estudia y sistematiza y puede ser conocido sin esta teoría, a través del simple conocimiento práctico espontáneo. Por su parte, la teoría de la ley o del derecho natural consiste en una serie de elaboraciones intelectuales en distinto grado heterogéneas, que intentan explicar, precisar, desarrollar, justificar y sistematizar las líneas fundamentales y los preceptos centrales de la ley natural, cuyos autores debaten activamente entre sí y con las teorías no iusnaturalistas. Dicho en otras palabras, el derecho natural y el iusnaturalismo se distinguen entre sí como las plantas de la botánica o los animales del zoológico, es decir, como el objeto de conocimiento del conocimiento que lo capta y explicita. 2013. De este modo tenemos en la antigua Grecia con Heráclito 535-475 a.C. la idea de que las leyes en las que rigen el actual humano son las mismas en las que se basa el orden cósmico mutable. Posteriormente, en el pensamiento platónico, 429-348 a.C., surge la idea de justicia, entendiéndose para ella que cada clase se encontraba llamada a realizar una función ya dada, mientras que Aristóteles, 384-322 AC, suponía la existencia de un mundo de valores superiores al hombre, como la justicia, por lo que el Estado se concebía parte de una realidad natural. Por otra parte, entre los estoicos y particularmente Zenón, 350-260 AC,
se señala que el derecho natural consiste en la ley de la razón, pues la divina se encuentra en todos los seres humanos, los cuales, al ser seres racionales, conducían su vida partiendo del derecho y la justicia, es decir, un estado universal guiado por la razón divina por principio de hermandad. Iusnaturalismo cristiano. En la Edad Media, el derecho natural se le identifica totalmente como derecho de carácter divino, debido a la influencia de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, 1226-1274, guiado por las ideas aristotélicas y tomando como base la idea de que el hombre siempre se conduce hacia su perfeccionamiento, reconoce 4 tipos de leyes: la eterna, la natural, la divina y la humana. La primera la constituye Dios mismo. La natural consiste en la concepción general que tiene el hombre de la primera. La divina es aquella revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras, y la ley humana como la ordenación de la razón para el bien común. Ya en la época de la monarquía absoluta se fundamenta el poder soberano del rey en Dios, indicándose por lo tanto que el monarca era responsable solo ante Dios. Naturalismo teológico. Naturalismo racional. Otra corriente sostenía que el monarca tenía como límite a su poder los derechos inherentes de cada persona, pues si bien el Estado se forma tras el asentamiento del ser humano en un territorio organizado, cediendo determinado poder como hacerse justicia por propia mano, a cambio seguridad y paz. No es menos cierto que existen derechos que jamás podrían cederse al Estado, como la defensa legítima, la resistencia a la opresión y la vida, pues son derechos irrenunciables e inalienables. Dicho límite es precisamente la naturaleza humana que da pauta al naturalismo racional. Si el derecho busca regular la conducta del ser humano para lograr su convivencia pacífica y lo hace mediante la imposición de normas jurídicas, se vuelve necesario preguntar por qué debemos obedecer las normas. Para el naturalismo teológico, la respuesta es sencilla: porque es la voluntad divina. Por otra parte, para el naturalismo racional, la respuesta es porque se trata de un orden justo, universal e inmutable, que sirve de sustento a las normas de derecho legislado o positivo. Iusnaturalismo racionalista. Esta filosofía racionalista predominó en Europa a partir del Renacimiento, suponiendo un cambio de mentalidad, la cual Isabel Trujillo lo resume de la siguiente manera. Desde el punto de vista jurídico, 2 son los fenómenos fundamentales para entender el desarrollo del iusnaturalismo. Por un lado, el nacimiento del Estado moderno, y como la otra cara de la misma medalla, su proyección internacional, en un derecho de gentes que se acerca cada vez más al derecho internacional. Por otro lado, la centralidad asumida por el individuo y por la categoría jurídica que testimonia esta centralidad, el derecho subjetivo. Se trata de 2 fenómenos que son el fruto de una incubación muy larga y que solamente con esfuerzo pueden ser colocados en un momento concreto del tiempo. Ciertamente, uno de los anillos de esta evolución es la llamada segunda escolástica, que sigue y adapta a las nuevas circunstancias la enseñanza de Tomás de Aquino, a veces traicionándola, y cuyos mayores representantes, Francisco de Vitoria, 1483-1546, y Francisco Suárez, 1548-1617, tendrán influencia decisiva sobre los protagonistas de esta fase del iusnaturalismo. En Vitoria, seguido por Suárez, encontramos ya el uso de una noción clara de derechos subjetivos naturales a reconocer a todos los hombres, también a los diversos de la época, es decir, a los indígenas de América. Desde el punto de observación que aquí estamos manteniendo, para entender el iusnaturalismo en esta época, la figura más destacada es Hugo Grocio. Como se apuntaba al final del párrafo anterior, la ruptura de la unidad cultural pone una pregunta sobre cómo debe ser entendido el derecho natural una vez desaparecido el marco común del cristianismo. 2015. Bajo este contexto, Grocio establece los siguientes postulados del derecho natural, que corresponden a lo que Aristóteles denominaba justicia correctiva: no tomar lo de otro, cumplir acuerdos, indemnizar por daños causados, castigar al que lo merece. Conforme a lo anterior,
El derecho es concebido como un instrumento político eficaz para evitar la anarquía y el caos. En su segunda etapa, el ius naturalismo es garantizado por la separación de funciones, pues entendía claramente que en un orden jurídico solo se crean leyes y se aplican leyes, cuyas bases se encuentran en las ideas de Locke, 1632-1704. Esta tesis sería retomada más tarde por Montesquieu, autor de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Al analizar la sustancia de la libertad y tomando como base un estado de libertad e igualdad en el hombre, en donde los hombres crean un pacto para el gobierno de las mayorías, se rechaza la monarquía absoluta y acepta la constitucional o limitada, en la cual el legislativo debe garantizar y conservar la libertad y por consiguiente también debe haber otra autoridad que vigile a este con base en el derecho natural y el ejecutivo tiene que estar separado del legislativo. Una vez establecido lo anterior, queda claro que para los ius naturalistas el derecho es un ordenamiento dictado por Dios o bien por la propia naturaleza, conteniendo las siguientes características: intrínsecamente válido, vale por sí mismo; intrínsecamente justo, quiere decir que no puede ser injusto; axiológico, contiene valores; universal, pues se encuentra en todas partes; justo, al dar a cada quien lo que le corresponde. La nueva cara del ius naturalismo la constituyen los derechos humanos. Ius positivismo. Augusto Comte, fundador del positivismo moderno, elimina todo lo absoluto, sosteniendo la idea de que todo es relativo. Lo que le interesa es que en la ciencia todo sea demostrable para que exista. El positivismo fue un movimiento filosófico intelectual que se fundamenta en el método de experimentación, rechazando conceptos universales y sosteniendo como válido únicamente el conocimiento científico. Como resultado de la Revolución Francesa, el hombre y la sociedad se convierten en nuevos objetos de estudio para esta corriente. El positivismo se desliga del naturalismo y sostiene que una norma debe obedecerse en la medida en que satisfaga los requisitos de forma y de fondo que le antecede a su creación. Por otra parte, presenta las siguientes características: rechazo del derecho natural, debido a que se oponen a toda fundamentación metafísica del derecho; separación del derecho y la moral, así como del ser y del deber ser; valoración científica del derecho; postulación de que el derecho es válido por su elaboración conforme a la norma que le antecede hasta llegar en última instancia a la Constitución. Uno de los principales exponentes de esta postura en el derecho es el austríaco Hans Kelsen, que en su obra Teoría pura del derecho pretende escapar tanto del naturalismo como de la política, principalmente la tesis de John Austin, que en este afán de explicar el derecho desde sí mismo y sin incluir elementos, tuvo que admitir que la norma inicial de todo sistema jurídico, su constitución, se basaba en la constitución anterior y en todo caso a la primera de todas las constituciones como hipotética fundamental, es decir, una norma que en realidad no existe, pero que debe ser supuesta. Cierto es que más tarde el propio Hans Kelsen se retractaría de su tesis, para aceptar que una norma es correlativa de una voluntad. Por desgracia, la retracción de la teoría pura del derecho es poco conocida y en cambio la tesis inicial fue mundialmente difundida y sostenida, incluso en tiempos actuales. Autores representativos del positivismo. Protágoras, 481-411 AC. Su tendencia positivista sostenía que las leyes eran válidas y obligatorias por sí mismas y no por cuestiones morales. Hobbes, 1588-1679. Toma como base la necesidad de pasar de un estado natural a un estado civil, con la creación de un contrato, a fin de generar un poder omnipotente capaz de garantizar la paz social. Sus características son las siguientes: este poder no debe estar obligado a cumplir sus propias leyes, no será responsable ante los ciudadanos. Los ciudadanos sí están obligados a cumplir sus mandatos. Es identificado el derecho como el mandato del soberano. Spinoza, 1632-1677. El hombre se guía por el deseo de poder, que al combinarse crean el Estado con un gobierno encargado de conservar la paz.
reconociendo como principal valor del individuo la libertad. Por lo anterior, Spinoza prefiere a la democracia como forma de gobierno. Pufendorf, 1632-1694. Coincide con Hobbes en que el individuo es egoísta por naturaleza, pero tiene ciertas tendencias a la socialización, tomando como principios que el individuo se proteja y el respeto de los demás. Augusto Comte, 1798-1857. Explica la evolución de la humanidad en 3 periodos. El teológico. Todos los fenómenos son atribuidos a cuestiones divinas. El metafísico. Renacimiento a mediados del siglo XIX. Los actos ya son razonados y atribuidos a fuerzas reales, cuya existencia es independiente de las cosas. Positivo. Se pretende la aplicación del método científico a las ciencias sociales, es decir, aplicando leyes causales incluso a la ciencia jurídica. Bentham, 1784-1832, precursor del utilitarismo individualista, en el cual propuso su principio de utilidad, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Entendió que el ser humano fue puesto bajo el dominio de 2 soberanos, el placer y el dolor. Así, toda conducta humana se explica por 2 razones, la que produjo placer o la que evitó dolor. De aquí el origen de la técnica del castigo de Austin, para constreñir al ser humano a obrar como desea el legislador. Sostuvo que toda norma en realidad es un conjunto de signos que expresan una voluntad, la voluntad humana como antecedente de toda norma jurídica, que es la tesis a la que el propio Kelsen recularía. Austin, 1790-1859. Afiliado a la Escuela Analítica de Bentham, también tuvo una filosofía utilitarista. Contrario a Bentham, entendió que el derecho se compone de mandatos dados por el soberano, quien se hacía obedecer mediante castigos y premios. No obstante, resultan muy valiosas sus aportaciones, dado que fijó conceptos importantes como el de derecho subjetivo, deber, obligación, daño, lesión, reparación y algunas clasificaciones del derecho. Para conocer más del justnaturalismo e justpositivismo, se sugiere la consulta del siguiente video. Positivismo y Derecho Natural, una entrevista con el Dr. Rodolfo Luis Vigo. Realismo sociológico. Siendo el conocimiento un movimiento dialéctico, el realismo se configura como una versión sintética entre ambas posturas, pues parte de la aceptación de que antes de las normas jurídicas existen decisiones o acuerdos de personas biológicas como sus autores, tal como ocurre en un contrato, el cual es, antes que un documento, expresión formal, un acuerdo de voluntades, contrato consensual. Ejemplo de lo anterior son los derechos humanos o fundamentales, pues por lo primero se estima que son los derechos de los que goza todo ser humano por el hecho de serlo, y posteriormente el orden jurídico los reconoce incorporándolos y otorgando medios para su protección o garantía. Unos jurisdiccionales como el amparo y otros no jurisdiccionales como la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 1 constitucional. No obstante lo anterior, por más que el derecho de la vida no esté reconocido en una constitución, no parece racional considerar que por no estar legislado no debe ser respetado ni protegido. Para analizar más en torno a la cuestión, se proporciona la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 115/2003, en cuyas sentencias se mezclaron ambas posturas. SCJN 2004. Donación de órganos. Inconstitucionalidad del artículo 333, fracción 6 de la Ley General de Salud. Otras corrientes jurídicas. Teoría marxista. Sus principales exponentes son Carlos Marx, 1818-1883, y Federico Engels, 1820-1895. Las 3 fuentes integrantes del marxismo son la dialéctica de Hegel, doctrina del desarrollo, modos de producción, teoría clásica inglesa de Adam Smith y David Ricardo, que indican que el valor lo da el trabajo, y el socialismo utópico francés, cuya idea era alcanzar la sociedad ideal. Marx y Engels
concebían el derecho como el producto de fuerzas económicas, un sistema material de producción. Por lo que respecta a la historia, coincidían con Hegel en que esta era una lucha de clases. Para Marx, el derecho de una época determinada se determinaba en función de las relaciones de producción de esa época. El Estado y el derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de los pueblos y son manifestación de la voluntad de la clase dominante que detenta el poder, es decir, el derecho como instrumento del poder. Por otra parte, Marx señalaba que el derecho no era necesario en el comunismo, declarando que una vez que se diera la transición del capitalismo al comunismo, el derecho dejaría de existir, debido a que en el socialismo no eran necesarios los elementos coactivos, tales como el Estado. Esta postura fue aceptada como oficial en Rusia después de la Revolución de 1917. Stammler realiza la principal crítica a esta teoría, manifestando que el derecho no puede dejar de existir, ya que en la coexistencia de individuos es necesaria, incluso para el desarrollo de la propia economía. Teoría realista. Se adopta un método especial cuyo objeto principal de estudio son los tribunales y por ende conceptualiza el derecho como el conjunto de decisiones que generan los jueces al resolver los litigios. Llewellyn, 1893-1962, realista moderado, establece que para la creación del derecho debe observarse la conducta real de la sociedad. Y por el contrario, Jerome Frank, 1889-1957, realista radical, establece que el derecho aplicable a un caso concreto es solo aquel que se crea con la sentencia, es decir, es un instrumento y según este autor, hasta lo que el juez desayune puede determinar su sentido en la resolución. Realismo jurídico escandinavo. Es una teoría que sustenta que a partir de los hechos existe la norma. La base de esta teoría la encontramos en el empirismo teórico inglés del siglo XVII. No hay más conocimiento que el proporcionado por los sentidos. Para los realistas escandinavos, la ley solo existe en la medida que el juez crea la norma y los ciudadanos la aceptan de hecho, es decir, el derecho existente es el derecho eficaz, aquel cumplido por los ciudadanos y no el que está escrito en las normas consideradas válidas al haber pasado por un proceso formal. Consideran que si las normas no se obedecen, aunque sean formalmente válidas, no son derecho. Teología del derecho. La teología, sus raíces griegas como corresponde a los vocablos telos y logos, es decir, razonamiento, y se comprende como la parte de la filosofía que estudia los propósitos de los objetos o seres, o bien a las doctrinas que analizan las causas finales. La relación entre el derecho y la teología permite el seguimiento de la teología jurídica como parte de la filosofía jurídica, cuyo campo de estudio corresponde a los fines que persigue el establecimiento de un sistema jurídico. En este sentido, como aspecto metafísico, se establecen conceptos que constituyen en sí mismo las causas últimas de toda la estructura jurídica, tales como certeza jurídica, justicia, equidad o igualdad, entre otros. La teología de una norma la encontramos en la expresión de motivos y en el efecto real y concreto que estos producen. Se le emplea como técnica de interpretación de la norma cuando decimos que una u otra cosa era la intención del legislador. Axiología del derecho. La axiología etimológicamente se compone por los vocablos logos, que se traduce como razonamiento o discurso, así como la raíz griega axios, cuyo significado hace referencia a lo que es valioso o digno. Como disciplina científica, la axiología, proveniente de la filosofía, cuyo objeto de estudio son los valores, los cuales se entienden como las cualidades o propiedades que posee una acción, una persona o un objeto y que se consideran positivas, siendo los antivalores su antónimo. Entre los temas de estudio de los valores se encuentra el aspecto intrínseco y extrínseco que estos poseen, resultando de la evolución de dichos valores en el tiempo y como consecuencia además de la relación entre las diversas ciencias en cuanto a la significación que adquiere para cada una de ellas. En el caso de la ciencia jurídica, la relación con la axiología permite establecer
parámetros para considerar el derecho como un sistema que permite la convivencia social, de tal manera que se crea un sistema axiomático que ordena, categoriza y formula una jerarquización de los valores que se persiguen con la integración y conformación del sistema jurídico. El derecho es una herramienta y como tal puede tener axiología o no. El derecho no es per se un valor, pero al incentivar o prohibir conductas persigue determinados valores. La norma que prohíbe el fuego, 13 constitucional, y la que da protección a quienes ocupan ciertos cargos en la administración pública se presentan como antivalores, pero es claro que la norma persigue un fin útil, al menos para el legislador como su autor, quien se protege a sí mismo. Por ello es importante entender que la norma en sí misma no es un valor, pero lo puede perseguir o no, dependiendo del autor de la norma. Derecho moral y justicia. Sobre la relación de estas categorías, Kelsen señala lo siguiente: ¿qué es lo que realmente significa la afirmación de que un orden social es justo? Significa que ese orden social regula la conducta de los hombres en una forma satisfactoria para todos, de tal modo que todos encuentren en él su felicidad. La aspiración a la justicia es el eterno anhelo humano de felicidad. Justicia es felicidad social. Citado en Bernal Moreno, 2005. La justicia se encuentra íntimamente ligada con el derecho y con las normas jurídicas. Es un valor que deben contener las leyes, ya que se considera que en la medida que la sociedad rigen determinadas leyes, efectivamente se encuentra en armonía y en prosperidad, ya que los habitantes de esa comunidad viven en un estado de bienestar. Derecho público y privado. Para dar cuenta de esta clasificación, es de señalarse a partir de Arellano que la sistemática jurídica la constituye la filosofía del derecho, la cual tiene por objeto ordenar coherentemente las normas jurídicas y así permitir que las reglas de conducta humana, bilaterales, heterónomas, externas y coercibles, se coloquen en el lugar que les corresponde y que exista entre ellas una buena disposición que permita su mejor conocimiento, su aprehensión y no se presente como un todo caótico. 2004. Con base en lo anterior, el primer antecedente respecto a la división del derecho se encuentra en la Roma antigua al desarrollarse la teoría del interés en juego, la cual consideraba que si el asunto era de interés de la comunidad o del pueblo, se trataba de un asunto de derecho público, y si se trataba de un asunto que solo interesaba a los particulares, se trataba de derecho privado. Hoy en día el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. Incluso uno de los criterios que podemos utilizar válidamente para poder distinguir si una rama del derecho pertenece al derecho público es precisamente valorar si contempla asuntos relacionados con el Estado. Si es así, generalmente se trata de un asunto de derecho público. Sin embargo, en este sentido, existen importantes excepciones que derivan de la manera en que actúa el Estado en un asunto específico, ya que si no se encuentra ejerciendo su imperio, se encuentra actuando como particular, situación en la que se excluye del derecho público para pertenecer al derecho privado. Cuando una dependencia estatal compra papelería, hojas, plumas, lápices, etc., ante el vendedor no actúa como dependencia pública, sino como particular, pues no se encuentra ejerciendo sus facultades. Por otra parte, el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los individuos cuando actúan en su carácter de particulares. Esta esencial división del derecho en público y privado contemplan varias disciplinas jurídicas que surgen precisamente por su compatibilidad con cada uno de los tipos de derecho. De esta manera, resultaría ilógico que el derecho constitucional perteneciera al ámbito del derecho privado, ya que sabemos que la Constitución es nuestra norma suprema y regula nuestros derechos fundamentales, por lo que no pertenece al ámbito privado. Tampoco podríamos pensar en que el derecho mercantil que regula los actos de este tipo pudiera ser de carácter público, pues este tipo de actos se realizan entre particulares. Cierre. En esta sesión habrás comprendido las diversas posturas o corrientes que explican la validez del derecho: el naturalismo racional, porque lo considera inherente al ser humano; el naturalismo teológico, por considerarlo de origen divino; el positivismo, por ser válido en la medida que satisface las condiciones que hacen surgir a las normas;
el realismo sociológico, que presenta un carácter más empírico que ideal y lo explica por lo que es y no por lo que debería ser. Habrás entendido que toda norma persigue una finalidad, teología, y puede tener o no un valor, axiología. Estos elementos los estarás estudiando más adelante, ya que son de importancia para la interpretación jurídica de las normas, en la resolución de casos donde la norma no resulta exactamente aplicable, en donde la norma presenta lagunas o incluso es inexistente y a pesar de ello el juez debe resolver, según habrás advertido en la resolución presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de trasplante de órganos entre personas vivas no parientes. En este se resolvió un conflicto entre normas de derecho positivo y derecho natural, mismo que se solucionó en contra de la ley positiva por no ser acorde a la naturaleza humana. Realismo jurídico.